Mira, ahora vamos a pasar entonces a otro momento y un momento más de diálogo, de conversación, que vamos a dividir en dos partes. Primero te vamos a dar la palabra a ti, Mauricio, para que tú nos presentes, ¿no?, a Bendita Mezcla, a esta escuelita de nuestra América, que nos presente en qué consiste, que nos cuente un poco de qué se trata esta asamblea eclesial. Varios de nosotros estamos activamente, ¿no?, queriendo participar, estamos metidos en esto, eh, estamos conscientes que es un evento único, ¿no?, único en América Latina, único también la historia que tiene, en fin. Entonces, te pedimos que nos presentes de qué se trata, qué podemos aportar, eh, cómo podemos participar activamente de esto, y luego viene una segunda parte que es más bien el diálogo, las preguntas, etc. Así que, Mauricio, tienes la palabra y te escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro Pablo, y un gusto saludarte. Nuevamente, gracias por este espacio privilegiado y lo que decía Fran también cuando me compartía como esta propuesta, pues la belleza de poder estar en esta actitud de escucha en primera instancia. Yo creo que lo primero que hay que decir de esta asamblea es que es un instrumento, es un medio, nunca un fin. Tiene que ser concebido como tal, si no habrá perdido totalmente su sentido de camino progresivo sinodal. No podemos asumir que esta asamblea es la expresión sinodal, sino que es un elemento más, como un instrumento bien frágil porque es inédito y porque hay una pandemia terrible, pero justo por esa pandemia la decisión fue ir adelante. Hay tantas resistencias contra esta reforma de la Iglesia, contra su conversión, tantas fuerzas que quieren bloquear todo lo que suene o se perciba como soplo nuevo, que hubo esta decisión de ir adelante buscando los modos creativos, pero como instrumento. Lo esencial de la asamblea es el camino de escucha como proceso vivo, lo que ustedes ya han hecho desde mucho tiempo atrás, y no tanto la asamblea, sus documentos, y eso lo hemos aprendido desde la cosmovisión amazónica y desde la experiencia sinodal eclesial amazónica. Lo más importante como proceso transformador, liberador, aperturador de nuevos caminos, ha sido la experiencia misma de la escucha. Después los documentos reciben más resistencia, se configuran mejor o peor, pero la vida que se desata, los encuentros improbables, las convicciones que surgen, esas son inamovibles, irreversibles. La segunda cosa es que no es un evento que tenga sentido si se lo ve como algo ajeno. El que siente que es una ocasión de sentirse iglesia así, santa y pecadora, frágil y con sus luces, pero que se siente parte de ella y decide contribuir a ella, creo que entenderá el sentido de la asamblea. Si se considera, como veo, muchos espacios formales, estructurados, sienten que es otra tarea más, una carga más, una obligación más, incluso incomodados porque obliga a abrirse, a romper estructuras, a genuinamente dar espacio para la escucha, pues claro que suena como algo completamente ajeno, sin sentido y que no abre perspectivas. Entonces, creo que este es como otro elemento claro. Yo comento pues la experiencia que se nos regaló. Le agradezco a Tania por ese detalle de compartir. La Amazonía nos transformó, nos adoptó, y a partir de esa adopción de la Amazonía, de su iglesia, de la iglesia encarnada, peregrina, profética de la Amazonía, pues el dar el paso a una instancia como el CELAM, que era completamente impensable, improbable, tuvo sentido solo desde ahí. ¿Cómo hacemos sentido coherente con lo que hemos vivido en el sínodo amazónico, con la encomienda que nos han hecho sus pueblos y comunidades, su iglesia, para seguir empujando un poco más adelante este proceso en lo poco que podamos? Entonces, el entrar al CELAM y ayudar y tratar de abrir este espacio, pues va en este sentido de honrar la vida, honrar las raíces y
Y creo que por eso hay 3 claves que yo siempre comparto, que a mí me marcaron, claves que el Papa las pone en la mesa, pero que son, creo que, claves eclesiológicas, culturales, más allá de él. Tuve el privilegio de estar en el Consejo Presinodal, en la preparación del sínodo, también con este regalo de compartir con Tania toda la preparación. Y en el Consejo Presinodal éramos un grupo pequeño, relativamente, 30 personas, 35, y el Papa pasaba ahí 2 días con nosotros, así como uno más. No hablaba nada. Y uno se ponía como preocupado, decía, pero nos estaba dando una pedagogía de la sinodalidad desde su propio testimonio de una escucha profunda. Pero estaba yo en un receso tomando café con el padre Pedro Hughes, un columbano también muy cercano a Gustavo Gutiérrez, y el Papa se aparece ahí y se acerca. Entonces fue una sorpresa así como muy bonita, y luego de una conversación bastante simpática y espontánea se puso serio. Yo siempre repito esto, dijo algo que a mí me marcó y lo traigo conmigo. Dijo: pongan atención a lo más importante, la periferia es el centro. Esa categoría para mí, claro que ya la habíamos escuchado, claro que él mismo luego la va desarrollando más en otros espacios. Evidentemente que en el Evangelio esto es piedra angular, ¿no? La piedra que desecharon los constructores se vuelve la piedra angular. El encuentro de Jesús con los improbables, pensemos sobre todo en mujeres de otras culturas que le van ayudando a abrir perspectiva, a encontrar nuevos caminos, con los considerados pecadores, paganos. Jesús va encontrando sentido de proyecto, pero nuestra iglesia institucional, sobre todo en un recinto como en el que estábamos allá en el Vaticano, era completamente contracultural, como muchas cosas que el Concilio Vaticano II planteó y que el Papa sigue queriendo empujar, porque no se trata de un culto a la imagen del Papa como sujeto, sino es el soplo del Espíritu Concilio, desde el Concilio Vaticano II y desde los testimonios de iglesias proféticas en tantos lugares, pero llevar al centro y decir: las voces de la Amazonía son fuente de liberación, las voces de los pueblos considerados descartables, atrasados, todas las cosas que se dijeron mientras estábamos en el sínodo se tornan en centro, no para sustituir al centro, sino para iluminarlo, ayudarle a su liberación. Solo el que está en el humos, todo lo que ustedes ya dijeron. Entonces, este es un principio que ha intentado también acompañar el proceso de la asamblea eclesial. La periferia es el centro como elemento liberador, como recuperar el sentido del evangelio, como también dar esta como perspectiva de espacio abierto. Una segunda anécdota que también Tania recordará, por ahí de la mitad del sínodo, cuando la cosa se tornaba un poco, yo diría como compleja, porque siempre se llevó dentro del aula sinodal todo, creo yo, con mucha como discernimiento, oración, pero las cosas iban tornando un poco complejas y el Papa apareció diciendo: los que destruyen la vida, el conflicto es totalizante. Lo que está matando las posibilidades de vida para la Amazonía, para el mundo, para los más pequeños, tiene una fuerza totalizante, y nosotros como iglesia seguimos dando respuestas de remiendos, de parches, palabras textuales, diciendo: necesitamos asumir una perspectiva de desborde, esta categoría que ya Aparecida desarrollaba. Y luego dice: el espíritu resuelve el conflicto por desborde, la liberación solo podrá ser por desborde. Entonces, la asamblea también es una salida por desborde del Papa, de la Iglesia Latinoamericana, porque no existe nada parecido, como decía Pedro Pablo, es un hecho inédito, por lo tanto es muy complejo, es frágil, se está tejiendo, tiene un montón de vacíos y de limitaciones, insisto, por una pandemia, pero se volvió una salida por desborde. El Papa no quiso cuando le propusieron que hubiera una 6ª conferencia del episcopado latinoamericano. Él dijo: Aparecida, la última, todavía tiene una fuerza descomunal. Miren el pontificado del Papa, Evangelii Gaudium, conversión pastoral, viene de Aparecida, obviamente de todo el magisterio, pero sobre todo de Aparecida. Laudato Si, conversión ecológica, toda la construcción de ecología integral fuertemente conectada con Aparecida. Querida Amazonía, conversión cultural, conversión intercultural, también venía ya marcada en Aparecida, el territorio amazónico, la relación con los pueblos, siguiendo las
los soplos de Puebla, pero fuertemente en Aparecida, y Fratelli Tutti, Conversión Social, también muy fuertemente marcada en Aparecida. Entonces, era como un pedido de el pastor de la iglesia de Roma para que esta fuerza por desborde pudiera ayudar y no perder el momentum. Creo que se está jugando como las cartas que tiene en clave de reforma y nos está pidiendo Periferia Centro ayudar por desborde con nuevas perspectivas, incluso con todo lo que puede ser al estilo latinoamericano, un poco desprolijo, pero con toda la fuerza de ir para adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una segunda. Y la tercera anécdota, recuerdo con el cardenal Humes, aquel que le dijo a Bergoglio cuando ya se acercaba a ser electo papa, no te olvides de los pobres, ese cardenal franciscano y el cardenal Pedro Barreto, estuvimos los tres en una audiencia con el papa, muy también cercana, y repitió 3 o 4 veces, no pierdan el foco, no permitan que se diluya el sínodo. Muchísimas personas opinaban desde fuera sobre el sínodo, lo que debería de hacer, lo que debería de producir, pero prescindiendo de la vida de los pueblos originarios, prescindiendo de la iglesia misionera en la Amazonía, era como una plataforma para confirmar mis visiones desde una ideología o de otra, independientemente de los pueblos, la vida, sus sufrimientos y sus esperanzas. Entonces decía, no pierdan el foco. Sentimos que esta asamblea eclesial también es un llamado. El foco no es el documento final, no es el tema de hacer magisterio, es la experiencia sinodal como tal, la fuerza de desatar algo que siempre ha estado presente, pero darle un alcance que pueda empujar cambios que puedan sostenerse en el tiempo. En esto de las anécdotas voy terminando, porque no sé si escucharon que se acaba ya de convocar finalmente el próximo Sínodo Universal, Sínodo sobre Sinodalidad. No se pudo extender más la asamblea eclesial, y eso no se podía decir mucho en aquel momento, porque el pedido del Papa a través del cardenal Grech, muy cercano por cierto, el actual secretario del Sínodo de los Obispos, era que toda esta fuerza, sínodo amazónico, asamblea eclesial, entrara por la vía del sínodo sobre sinodalidad para poder seguir empujando adelante. Entonces yo les animo, como bendita mezcla, porque esta estaba la pregunta, ¿cómo contribuir? Bueno, con lo que ahora han discernido, poder ponerlo en la mesa común, pero seguir empujando con el sínodo sobre sinodalidad que nos va a dar 2 años para seguir yendo hacia adelante en lo que pueda ser ampliar perspectiva, abrir nuevos caminos. No será perfecto, no será lo ideal, pero creo que ahí está también la noción de kairos, es decir, es el tiempo propicio, el preciso, desde una lógica del espíritu, de la ruaj, quizá no solo la nuestra, que abre posibilidades. En concreto, entonces, la asamblea pues es un instrumento que tiene en el centro, en su corazón, la escucha, que buscó maneras también creativas de abrir la escucha para que cupieran todos en medio de una pandemia. También muchos han preguntado por qué no dieron marcha atrás en medio de la pandemia. De hecho, se postergó 1 año completo la fecha que se tenía, pero había tantas fuerzas queriendo bloquear esto, queriendo frenar el sínodo sobre sinodalidad, y por otro lado, la situación tan dolorosa con la pandemia, creo yo, en situaciones indecibles en tantos lugares, llamaba para que justamente fuera un gesto que no era acerca de una organización perfecta, sino de una presencia genuina o un deseo genuino en ejercicios espirituales. Yo fui formado en la espiritualidad de los ejercicios de Ignacio, con deseo de desear, al menos desear caminar en una perspectiva sinodal. La asamblea ha querido ser como ese gesto. Entonces, bueno, se podrán imaginar, está animada desde el Consejo Episcopal Latinoamericano, pero de la mano de la Confederación de Religiosos y Religiosas de América Latina, con la CLAR, con las Cáritas, las pastorales sociales. Hemos articulado una mesa común, ahí una mesa interinstitucional, donde ya Francisco ha podido participar en alguna reunión con Amerindia. La idea es que cada quien haga lo que pueda con todas sus redes existentes para tratar de habilitar, si así lo sienten como llamado, la perspectiva de una escucha para poder configurar, como hicimos con el sínodo amazónico, digamos como la
el corazón de la reflexión que va a ser parte de esta asamblea. Insisto yo, bueno, pues hay también un camino concreto que es, hay un documento para la reflexión donde participaron, creo, pues gente con mucha experiencia, con una teología muy de fondo, gente también asociada a grupos cercanos también a nosotros, la hermana Birgit Weiler, María Clara Vingemer, gente pues con una cercanía profunda que me parece que acertaron en poner un documento que es como el grano de trigo. Quien entre a analizar el documento desde una mirada académica a lo mejor lo va a encontrar frágil, limitado, no suficiente. Quien lo entienda como lo que es un abrebocas, un instrumento provocador de la reflexión para que no sea el centro del documento, sino la reflexión que produce, entonces creo que lo encontrará como algo positivo. Se inspira en Aparecida, pero trata de reflexionar sobre la realidad actual, temas también, creo, como complejos, impostergables, la exclusión y participación de la mujer en la sociedad y en la iglesia, los abusos sexuales en la iglesia, el clericalismo, dinámicas también ecuménicas, en fin. Yo creo que es un documento que produce posibilidades de reflexión. Entonces, como siempre hemos dicho, recomendamos que sea una puerta de entrada, pero si no ayuda o estorba, también pueden prescindir de él. Es la vida misma, como lo que ustedes han hecho ahora, esa vida que se quiere relatar. Después tenemos un documento que se ha hecho también ya adaptaciones, versiones para animadores, versión popular de la guía metodológica, basada fundamentalmente en la guía metodológica que usamos con el Sínodo Amazónico, que lo que busca es, yo siempre pongo esta analogía, en alguna reunión nos decían, entonces el CELAM nos va a dar los ingredientes, porque el Papa usa la imagen de partir el pan de una iglesia que no excluye a nadie, y dijimos, por ningún motivo se muere la sinodalidad, se mata la sinodalidad si se pretende que el CELAM dé los ingredientes. Los ingredientes son las vidas concretas, las expresiones encarnadas de la iglesia, el proceso del grano, de la molienda, de preparar la harina, de amasar, es la vida cotidiana. Esa no la puede producir ni pretender entenderla desde fuera la estructura, pero lo que sí estamos tratando de compartir es un molde muy flexible, pero un molde que permita que todos los que quieran participar de América Latina podamos entrar en una dinámica en común. El documento para el camino es como un molde, temáticas. La guía metodológica y el cuestionario del sínodo es también un molde, no restrictivos porque hay posibilidades de ampliar a partir de lo que está ahí. Y lo otro que estamos también tratando de compartir es ese pan amasado por la vida concreta de la iglesia en cada sitio. En esos moldes lo que queremos es ofrecer un horno, que es ese modo en que vamos a manejar toda la información, como se hizo con el Sínodo Amazónico, tratando de honrar esas voces, integrándolas en todo el proceso, para que podamos luego producir. No, a nosotros no nos toca producir un documento, es la fidelidad de la escucha, ubicando las temáticas, los elementos esenciales, para que el grupo de contenidos elabore, como fue en el sínodo, ese instrumento de trabajo con los insumos de la escucha. Entonces, en ese sentido, la idea es también tener un documento que va a ser un documento para el discernimiento, y el evento de asamblea como tal será en noviembre, del 21 al 28, como resultado de esta situación terrible de la pandemia. Se han tenido que abrir caminos creativos. Un grupo muy pequeño estará en México, no se puede tener un evento masivo, y esto ha abierto el paso para que haya sedes simultáneas en todos los lugares. Habrá sedes, digamos, que tendrán una participación más activa, con una representación sinodal. Se habla de pueblos que representen también realidades periféricas, si se les puede llamar así, laicos, laicas, representaciones de sacerdotes, religiosas, religiosos, algunos obispos. Se harán delegaciones pequeñas que estarán participando de manera también más directa, pero también la idea es transmitir toda la experiencia de la asamblea para que cada grupo, como este aquí, puedan también participar, aportar con sus reflexiones. Seguirá habiendo canales abiertos para incorporar algunos de estos como aportes. Quizá para concluir, para no cansar mucho,
La información, el modo de participación, todo lo encuentran en una página web que ahora les voy a compartir. Les voy a enviar de una vez los documentos aquí en el chat para que los tengan. Hay 3 modalidades de participación. La que más importa o nos interesa a nivel sinodal es la participación grupal. Importantísimo, sin ninguna intermediación. Nadie les puede decir, tu participación tiene que llegar a través mío, ejercer poder. El diseño de esta escucha por el propio pedido del Papa era abierto a todos. Entonces, el problema es que ese todos tiene un grado de exclusión cuando alguien no tiene acceso a Internet o manejo de información. Entonces, ahí no tenemos otro modo que apelar a la capilaridad de la iglesia, de esa iglesia viva que llega a los lugares donde nadie llega, con las mismas estructuras con las que llegan a estos sitios siempre, llegar también con el proceso de escucha, ser puentes para traer esas voces. Insistimos todo el tiempo, si no hay espacio para los improbables, los que nunca fueron escuchados, los que hablamos como destinatarios cuando en realidad han de ser más cada vez sujetos de su propia historia, habremos fallado. En Argentina han hecho unos procesos realmente bellísimos con Generación Francisco, los movimientos populares de base, los cartoneros que están llegando a todas las bases, a privados de libertad, depende de cada lugar. En otros sitios se bloquean, pero el diseño de la escucha, si es que hay alguien que sirva de puente, es abierto sin ningún tipo de restricción o intermediación. Entonces les pedimos por favor si pueden también ayudarnos, además de contribuir con estos contenidos que desde ya creo que van a enriquecer enormemente el proceso, es animar a que otros participen, ser puentes para que otros participen. También hay la posibilidad de abrir foros temáticos, como hicimos en el Sínodo Amazónico, temas que no se hayan tratado en el documento, pero que se quieran poner en la mesa, con toda la libertad y apertura, se pueden proponer los foros temáticos. La idea es trabajar con quien los proponga para organizarlos juntos, o si los grupos ya tienen una buena capacidad organizativa, lo hacen por su cuenta. La idea es que se profundice en aspectos que necesitan mayor atención o abrir temas que no estén en el documento. La última modalidad de participación pues, es la menos sinodal, de hecho no es sinodal, pero queríamos también que hubiera espacio, la participación individual. Cualquier persona que quiera participar se tiene que registrar de una manera relativamente simple, puede también participar y puede participar en lo individual, en lo grupal, en los foros sin ningún tipo de restricción. La idea es que haya espacio abierto. Yo pues puedo dar fe de el intento que hemos tenido en este proceso de escucha, en este espíritu de escucha, en cómo se va a cuidar la información, como hicimos con el Sínodo Amazónico, igual como en el tema de la Asamblea del Sínodo. Después ya el manejo de documentos, decisiones, pues tiene toda una serie de estructuras y demás. Esto es inédito, bastante sencillas. Estaban hablando incluso de prescindir de un documento final, porque entonces había toda una lucha de si era un documento de valor magisterial o no. Habrá documento de memorias de la experiencia. Lo que creemos más importante, al menos esa es mi perspectiva, es que independientemente de los documentos que tienen que haberlos solo para registrar la vida, es cómo desatan procesos sinodales en los distintos lugares, y que al final del día las personas puedan decir, esta experiencia me ha enriquecido por el hecho mismo de crear posibilidades de una escucha diferente. Y termino para conectar con el sínodo sobre sinodalidad. Ahí habrá que asegurar los espacios, incluso donde haya un tipo como de cerrazón. Ahí no va a ser el mismo diseño. La idea es que sea completamente abierto, pero los filtros ahí sí que estarán estructurados en función de la modalidad orgánica de los sínodos. Pero en fin, creemos que lo que se haga con la Asamblea Eclesial, esto es pedido del Sínodo de los Obispos, entrará directamente también en los procesos de esta experiencia que va a seguir por un tiempo. Entonces, no quiero cansarlos con mucha cosa. A lo mejor habrá más preguntas, podemos volvernos a encontrar, organizar otro diálogo. Yo por el momento lo que les quiero es animar pues a que consideren participar si se sienten llamados, a que no dejen de enviar estos contenidos realmente preciosos que ya han trabajado, y quizás solamente cerrar con una oración que dice un documento que es lamentablemente poco conocido.
que se llama Episcopalis Communion, que el Papa Francisco nos regaló sobre sinodalidad. Y él dice, pidamos ante todo al Espíritu Santo, para quienes participan del proceso sinodal, el don de la escucha. Escucha de Dios hasta escuchar con Él el clamor del pueblo. Y escucha del pueblo hasta respirar en Él la voluntad a la que Dios nos llama.